Gusto de escuchar lo mejor de la música, de los distintos géneros, épocas, ritmos, como lo hacemos siempre aquí en Tarde a Tarde por la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Nirvana, con El hombre que vendió el mundo. Esa es versión unplugged, ¿no? Muy conocida de MTV. Una versión, creo que es el disco, uno de los discos más vendidos de Nirvana de todos los tiempos, si no me equivoco. Bueno, luego me decís me das un poco más de información, Pablo. Esta mañana estuve con un excelente actor tucumano y arquitecto, él, Ernesto Teade, que nos contaba lo que supo ser el cine. No solamente en toda la Argentina, sino también específicamente en la provincia de Tucumán. Tuvo una hermosa, una enorme amistad con Federico Lupi, con un gran actor, Ernesto Teade, y la verdad que por allí nos cuesta creer que en esa época de oro está tan, pero tan lejana, y además con los problemas que tiene en la actualidad el Inca, que siempre, como había adelantado Juan Mascaró, nos cuenta esa problemática que no termina de solucionarse o que no comienza a solucionarse. Pero para que nos cuente mejor sobre este tema, ya estamos con el director, documentalista, docente universitario, Juan Mascaró, también presidente de DOCA, Documentalistas Argentinos. Juan, ¿cómo te va? Julio Ángel Vega Guzmán, aquí en Radio Universidad. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Julio? Te mando un abrazo y a la gente que está escuchando. Igualmente para vos, Juan. Contanos algo de todo esto que está sucediendo, y bueno, yo allí ponía el copete de la situación que está viviendo el Inca. Mira, recién hablabas de tu diálogo con un actor de allá de Tucumán, sí. Y me acordé hace muy poco que vi una imagen de archivo, sí. una foto de los años 20, que sí. muestra el estreno en Tucumán, el Cinema Alberdi era la sala, si no me equivoco, sí. Del nacimiento de una nación, la película de Griffith, la famosa película, digamos, cine mudo norteamericano de 1915, sí. Que es parte de la historia del cine y de la conformación del lenguaje, además del cine, sí. Y que se había estrenado en ese momento en Tucumán, en los años 20, 4, 5, 6 años después, o menos de su estreno mundial, ¿no? Nosotros tuvimos un circuito de exhibición cinematográfica enorme, virtuoso, y con los estrenos mundiales que formaron parte del circuito mundial de cine mucho antes que otros países, ¿no? Claro. Eso es un pasado que después, cuando apareció la producción nacional de cine, cimentó un poco las bases, esa estructura que se había conformado de exhibición para que se pudieran mostrar muchas películas argentinas, incluso los noticieros que se hacían en los años 40, 50, que iban antes de las películas, ¿no? Claro, todo el cine nuestro, el cine de los grandes artistas nuestros musicales, de las películas de Gardel, etcétera, que se fueron exhibiendo sobre esa estructura de salas que se había conformado previamente, ¿no? Sí. Esto Además, es un pasado de oro. Justamente, sí, el momento de oro que tuvo el cine argentino. Es más, en toda Latinoamérica fue ponderado el cine argentino por eso, por ese motivo, porque el cine llevaba la cultura, llevaba a los actores argentinos a todas partes. En Cuba, pero en Cuba el cine argentino fue importantísimo, principalmente en aquella época, ¿no? Y hay países que quieren mucho a la Argentina gracias al cine. Exacto. La cinematografía de México y la de Argentina fueron durante la primera mitad del siglo XX las más importantes del continente. Sí. Y te diría que lo siguieron siendo, aún con todos los golpes que hemos sufrido de la cultura y la producción de cine en todos los países de la región, sí. Porque a partir de la Segunda Guerra crece el monopolio de las majors, digamos, de las productoras norteamericanas para ocupar las salas, ¿no? Sí. Así todo, hasta hace muy poco tiempo lo siguió siendo, ¿no? Por lo menos el cine argentino, en su recorrido por los festivales, los actores, sí. Hay muchas anécdotas de actores argentinos contando cómo eran reconocidos en muchos países latinoamericanos, y esa tradición del cine argentino a nivel mundial se sostuvo y se siguió sosteniendo hasta hace muy poco. Es lo que está haciendo eclosión en este momento, ¿no? Sí. Justamente la gravedad de todo eso, además de cosas que hemos charlado muchas veces, como la diversidad
géneros que han surgido del cine argentino, el documental, el cine independiente, es decir, no solamente aquel cine de gran escala con los grandes artistas, o los artistas del Star System nuestro, por así decirlo, sino un montón de otras expresiones, ¿no? Sí. Esto vino ocupando un lugar los últimos 20 y pico, casi 30 años, a partir de la ley de cine del 94, que es lo que venimos perdiendo en picada desde por lo menos hace 4 o 5 años, desde que empezaron a sentirse las políticas neoliberales del gobierno de Macri y la continuidad que tuvieron con esta gestión en el plano de la cultura, sobre todo, estos 2 años, ¿no? O sea, esa es la gran caída que venimos teniendo los últimos años. Juan, uno no comprende por qué ciertos nombres de ese momento, cuando comenzó en caída libre lo que se estaba recuperando del cine, porque hay algunos nombres que persisten en esos lugares clave, por ejemplo, del Inca, Juan. Sí, bueno, nosotros hemos denunciado ahí la continuidad de muchos gerentes del macrismo. La figura de Puenzo misma fue una persona que estuvo muy activa en los reclamos durante el macrismo por la soberanía cultural, etcétera. Pero bueno, hoy en su rol de funcionario, lo cierto es que, digamos, el Inca está en una inacción absoluta. Hay pequeñas actividades y cosas que se siguieron haciendo, pero el plan de fomento, que es como la reglamentación por la cual estimular la producción de cine y la exhibición, no se está cumpliendo, no se están haciendo. Ayer, mirá, justamente estuve en el cine de Gaumont viendo el estreno de los cortos, Las Historias Breves, que es un concurso que se hace históricamente en el Inca. Ya van, creo, si no me equivoco, por el 19, o sea que hace 20 años que se viene realizando, a partir también de la ley de cine, y que permite que muchos y muchas realizadoras y realizadores nuevos, en general son chicos y chicas que vienen de las escuelas de cine, o que están todavía estudiando, o que han egresado hace poco, y de todo el país, hagan sus primeras armas con el cine, ¿no? Filman en general relatos breves, que tienen entre 10 y 15 minutos, y eso conforma un conjunto de producciones que, bueno, en su momento se estrenaban en sala. Recuerdo ir al complejo Tita Merelo, ahí cerca del Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, a ver los estrenos de Historias Breves. Bueno, esas películas que vimos ayer son realizadas en el 2017 y 18, y fue la última convocatoria que tuvo ese concurso de Historias Breves. Después no se hizo nunca más y no se retomó, ¿no? Hubo una producción de Tucumán que está realizada por Lucas García y Pedro Ponce, que son 2 estudiantes egresados de la Escuela de Cine de Tucumán. De la Universidad Nacional, sí. De la Universidad de Tucumán, de la Escuela de Cine, la Escuela Universitaria de Cine y Televisión, y que realizaron un trabajo impecable, muy bien narrado, sobre la huelga policial en Tucumán en el año 2013, y los saqueos, ¿no? Sí. Es una ficción, pero realizada en un cine testimonial, social, que tiene una larga tradición en todo el país y en Tucumán también, de la mano de Gerardo Vallejo y mucha gente que realizó ese cine, ¿no? Con esto quiero decirte que es muy valiosa esa producción, que tenemos grandes cineastas que están surgiendo, y que de alguna forma que estas políticas no continúen y se expandan, es pisar los brotes de una producción cultural que es muy necesaria, que además de dar trabajo, es el alimento, por así decirlo, cultural, filosófico de nuestra población, ¿no? De la gente que tiene derecho a acercarse a la producción cultural de sus artistas. Totalmente. La verdad de lo que está haciendo la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán, y vos decís con esos profesionales, con una valía importantísima. Vos conocés el paño, lo que son los actores también profesionales aquí en la provincia de Tucumán. Yo te estaba nombrando a Ernesto Cheade, que me lo encontré esta mañana. ¿Te acordás del Cabo Sabino? Una obra de televisión también tan importante que tuvo en aquel tiempo la provincia de Tucumán, también con el actor de cine y de teatro. El teatro que tiene una importancia pero fenomenal en la provincia de Tucumán, con Rubén Ávila. La verdad que el material humano, no sé, por un milagro de la vida, Juan, se sigue haciendo ver en el paño del teatro, del cine o de la dirección también en nuestro país, en la República Argentina y aquí en la provincia de Tucumán. Sí, lo que vos decís creo que en distinta medida pasa todo el tiempo y en muchos lugares.
que es la necesidad del ser humano de contar sus historias, ¿no? Claro. Y eso es como un impulso, creo yo, como un resorte interno que asoma aún en las peores circunstancias, ¿no? Sí. Se ha producido arte en medio de las guerras, por ejemplo, ahora que estamos en medio de una, recuerdo, por ejemplo, la experiencia del retablo que habían armado los republicanos en medio de la guerra civil, ¿no? Los poetas de esa generación dorada española, que salían a recitar y salían a contar historias con los títeres en medio de las barricadas, de las peores situaciones, ¿no? Humanas, y eso creo que da la cuenta de cómo la cultura, digamos, de alguna forma asoma aún entre las piedras muchas veces, ¿no? Así es. Y eso me parece que también ocurre hoy y viene ocurriendo desde hace tiempo. Contra viento y marea, con presupuestos que no alcanzan siquiera para pagar muchas veces el trabajo de quienes participan, se sigue haciendo cine en nuestro país y muchas otras expresiones artísticas, ¿no? Esto que está pasando con el fomento a la cultura, que se pierde a fin de año, a nosotros nos sirvió para tomar contacto con otras áreas, ¿no?, de la cultura, otros sectores, y estamos viendo que pasa lo mismo en muchos lugares, ¿no? Porque están afectados y afectadas por eso. Por ejemplo, las radios mismas, este medio por el cual estamos hablando, las radios comunitarias y populares que tienen los fondos de los FOMECA, que son fondos para la producción de contenidos en radios y canales comunitarios, la Defensoría del Público, el Instituto de la Música, el Instituto del Teatro, las bibliotecas populares. Bueno, todos esos dispositivos, instituciones que de alguna forma cobijan y promueven la producción cultural y artística, perderían en un alto porcentaje, en algunos casos en el 100%, sus fondos y dejarían de existir a partir de fin de año para la tarea que realizan, ¿no? Y eso es muy grave, pero bueno... Sería una tragedia eso, ¿no? Una tragedia. Encontramos también ahí esta expresión que vos rescatás, ¿no?, que aún ya con recursos muy diezmados, porque al día de hoy ya hay crisis, digamos, en la producción cultural, y hay problemas en la financiación, en el apoyo, en el fomento de políticas públicas a la cultura. Eso ya existe, por más que todavía esté vigente, digamos, este fomento, que perderíamos y agravaría mucho más la situación, ¿no? Pero aún en ese panorama se produce, se hace, se dialoga con el público, es muy interesante, ¿no? La experiencia que yo te contaba es la de Lorca, ¿no? La de Federico García Lorca con los títeres en medio de la guerra civil en España. Hay una muestra fotográfica impresionante de esa experiencia. Me acordé ahora también por este hecho de la guerra que está volviendo a acontecer, y cómo muchas veces la producción cultural y la expresión, ¿no?, como del arte, ocurre en medio de las circunstancias más difíciles. Qué bárbaro, qué maravilla. Es una tragedia, pero dentro de toda esa tragedia podemos encontrar eso tan maravilloso, ¿no? Que el arte, como decís vos, Juan, la cultura se abre camino a pesar de todo eso. Por último, Juan, contanos qué están exigiendo al Ejecutivo del Inca. Bueno, mirá, el INTA es parte del problema de la caída del fomento, porque, digamos, es la institución que dejaría de existir, de hecho, si se termina el fomento al cine, ¿no? Porque está creada por la ley de cine con una autarquía, con una independencia económica para poder administrar el dinero del fondo de fomento. Si no hay fondo de fomento, no hay INCA. Se quedan sin trabajo los trabajadores y trabajadoras que están en el instituto, que llevan una carrera, digamos, en algunos casos de muchos años, ligados al fomento al cine y a la realización de actividades de exhibición, de conservación, de producción. Toda esa gente queda en la calle o queda a lo mejor destinada a otros digamos, a otras áreas del Estado, pero no en la tarea que vienen realizando hoy. Y bueno, como tal entendemos que el presidente hoy del Inca, la gestión actual del Inca, se tiene que poner a la cabeza de este reclamo. Todos los días debería estar dando entrevistas, Puenzo, remarcando y remachando sobre la necesidad de la continuidad del fomento. Por un lado eso, pero por otro lado le reclamamos que active las cosas que ya la ley hoy vigente le permite hacer y que no está haciendo tampoco, ¿no? El plan de fomento, que no tiene concursos regionales,
no se está haciendo prácticamente cine en las provincias. El cine que se está haciendo en Buenos Aires, en un 80% son producciones que se están haciendo por las plataformas de streaming, y que, digamos, las plataformas contratan personal, ¿no? Sobre todo personal técnico, es decir, directores de fotografía, editores, editoras, etcétera. Pero, digamos, lo que se pierde ahí en general, es lo que llamamos soberanía cultural. Sí. Es lo que vos contabas, por ejemplo, en Tucumán, ¿no? O sea, contar contenidos de nuestra propia realidad, claro, dirigidos y producidos por gente del lugar. Eso es lo que se está perdiendo. Y el Inca hoy está haciendo muy poco o nada por revertir esa situación. Tiene herramientas, tiene los fondos para hacerlo, pero eso no está ocurriendo. Recién hoy salió una resolución, por ejemplo, para el nombramiento de los nuevos comités, los comités documentales que hacía 3 años que estaban funcionando, cuando su periodo es mucho menor. Eso debería tener un recambio varias veces por año, deberían rotar los comités de selección de proyectos, y lo seguían haciendo los compañeros que estaban participando de esos comités, porque no había renovación ni nombramiento de comités nuevos. Sí. Bueno, recién hoy salió, después de presionar muchísimo y de mover estas notas vos recibiste también, y otros periodistas, sí, se nombraron los comités de cine documental y de ficción para la preclasificación de proyectos, ¿no? De proyectos que después el Instituto declara de interés y pueden acceder al fomento, a los recursos para hacer las películas. Bueno, todavía falta que convoquen a los jurados, que eso se ponga en marcha, ¿no? Todo es muy lento, muy trabajoso. Y después otro gran problema, te diría, el central que tenemos hoy con el cine, es que no se ha actualizado lo que se llama el costo medio de película nacional, ¿no? O sea, el costo de las películas sigue retrasado a niveles previos al 2018. Imagínate que claro, la inflación de todos estos años, sí, dejó reducida a la mitad por lo menos el valor real de las películas que se pueden hacer con cada una de las vías de fomento, ¿no? Claro. Ahí estamos solicitando 2 cosas: que urgentemente se actualice ese costo, pero también que se respeten los porcentajes que cada una de las vías tiene, ¿no? Esto es medio técnico y difícil de explicar, pero cada vía de fomento, las películas de bajo costo, por ejemplo, que hacemos los documentalistas, tiene un porcentaje que está ligado, atado, por así decirlo, al costo medio. Hoy, por ejemplo, el de un documental de muy bajo presupuesto es el 10% del costo medio. Es decir, si el costo medio son 25 millones de pesos, que es lo que está hoy, esa película documental se hace con 2,5 millones. Claro, son 3 o 4, parece mucha plata, digamos, pero son 3 o 4 años de trabajo con equipos de 10 o 15 personas. Que, claro, bueno, imagínate que no alcanza para mucho tampoco. Sí, si eso se actualiza, lo que no queremos nosotros es que actualicen el costo medio, pero reduzcan el porcentaje. Entonces, las películas estas se seguirían haciendo con 2 o 3 millones de pesos, y el costo medio aumentaría, que lo único que digamos, a quien ayuda a eso serían a las grandes películas que hacen esas producciones con mucho dinero, ¿no? Y no a las otras vías que son el 90% del cine, te diría, Julio. O sea, sí, hoy el cine argentino se está haciendo a mediana y pequeña escala, ¿no? Las películas que se ven usualmente, las que ganan premios en festivales, las que el público está yendo a ver en las salas o a veces por las plataformas, se hacen con el presupuesto mediano o pequeño, ¿no? Sí. Las superproducciones son muy pocas, pero además, si se le da todo el dinero a esas películas, se hacen 10 películas grandes y ninguna de las otras, ¿no? Porque el fondo no alcanza para todo. Hay que redistribuirlo equitativamente, y nosotros creemos que la prioridad debe ser ahí el cine pequeño, que es el que menos espalda financiera tiene para producir cine el instituto, ¿no? O sea, el Inca debe ocuparse, podríamos decir, de los más débiles, claro, o de los últimos eslabones de la cadena, como en cualquier política pública. Y bueno, cosa que no sucede, y bueno, para prueba un botón, como se dice, con el tema de la pauta publicitaria, ¿no? Los grandes medios de comunicación que tienen una millonaria pauta ya con todo el dinero que adquieren por publicidad y por todas las cosas que suceden y que nadie sabe dentro de esos grandes medios de comunicación, y aquellos que necesitan, la verdad, el apoyo de esa pauta no la consiguen. La verdad que es el reino del revés, como decía la poeta, ¿no? Lo último, Juan, gracias por esta comunicación, y te transmito, ¿cuándo fue? La semana pasada que hablamos con Ignacio Copani,
y que no sé por qué salió que había hablado con vos y te mandaba saludos, sí, extraordinario, Juan, y además me decía que un familiar de él también trabaja por allí, ¿es así? Con el tema del cine desconozco eso, no tengo la información. Bueno, pero te saludaba, pero impresionante. Ya te voy a mandar el audio, dice, sí, excelente, genial Juan. Sí, bueno, mira, los artistas de la música están involucrados también y van a ser perjudicados por la caída del fomento. Mira vos. Así que te digo que estamos coordinando con ellos y ellas en este espacio que es Unidos por el Cine, que ahora se transformó en Unidos por la Cultura, porque están sumándose todos estos sectores, y van a estar presentes seguramente en un festival, movilización y festival que vamos a hacer antes del fin de marzo, en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso, ¿no? Para exigirle a los diputados y diputadas que reviertan el recorte a la cultura y que podamos seguir contando con los fondos de fomento de las distintas expresiones culturales, artísticas y mediáticas también, ¿no? Esto de los medios comunitarios y los medios alternativos es muy, muy importante. Vos sabés que las radios universitarias están dentro también del esquema que se propuso en su momento la ley de medios, y que para que existan las voces diversas tiene que existir la posibilidad de recursos que las sostengan, ¿no? Totalmente. O sea, eso, el derecho a la libre expresión y el derecho a recibir mensajes y comunicaciones diversas existe y se pone de manifiesto siempre que haya recursos para poder sostenerlo. Si no es una letra muerta, digamos, es un derecho que no se puede llevar adelante. Fuerte abrazo, Juan. Aquí estamos, te mando un abrazo como grande, siempre. Julio. Gracias. Un saludo. Juan Mascaró, presidente de DOCA, Documentalistas Argentinos, director, documentalista, profesor universitario, hablándonos, de esta problemática que parece no tener fin con el Inca, tratando de levantar un poquito la puntería con las realizaciones nacionales y con el cine que en los últimos años vino de mal en peor. Disfruta el verano en Universidad. 94.7. Estamos en el aire de la radio.